Vamos a empezar la conferencia de hoy, que va a seguir con la temática donde lo dejamos en puertas dimensionales, porque Ángel va a tener su parte hoy, que va a ser la continuación, la parte número 7 del costado traspasado de Jesús. Después, si da tiempo, continuaremos con lo que iniciamos de 3 días y 3 noches. Pero ahora, primero de todo, vamos a dejar paso a Ángel para que siga con esta parte que va tan plenamente vinculada con lo que estamos tratando también de 3 días y 3 noches. Adelante, Ángel. Bueno, buenas tardes, noches. Depende de dónde. Mañana, a los que nos escuchan. Vamos a ir por la parte 7. En la parte anterior hubo un pequeño error en el título y salió parte 5. Entonces os encontraréis que hay 2 partes 5. Pero bueno, supongo que ya veréis que son diferentes, no habrá confusión. Bueno, estamos en la parte 7. ¿Dónde nos quedamos la anterior vez? Recordad que estuvimos repasando unas citas de Elena White sobre qué pasó con el corazón de Jesús en la cruz. Estuvimos recordando cómo ella nos aclaraba que Jesús murió por angustia mental. Vimos que ese corazón realmente se pudo romper. Vimos cómo hubo médicos de la época de Elena White que habían ya registrado roturas de corazón por ansiedad y por este tipo de angustia. Evidentemente no sería la misma angustia que Jesús sufrió, ya veremos qué diferencias claves hay, pero vemos que es médicamente posible. Incluso Elena White en su cita vemos como casi parafrasea a estos médicos y explicamos cómo en esos tiempos esto se hacía sin problemas de copyright y cómo ella pues, es capaz de discernir entre los diferentes textos qué es lo que ella vio y cómo lo define de igual manera, ¿no? Entonces es curioso ver cómo, de hecho le da también un valor especial el hecho de que algo encontrado médicamente por el hombre ella lo asocie. Entonces es como unir ciencia y religión en el texto, ¿no? Para seguir con la línea vamos a seguir desgranando, porque recordamos que nos quedaba bastante claro el tema del agua. Vimos que había ese pericardio inflamado con esa coagulación, en la coagulación lo que pasa es que la sangre, las células de la sangre quedan como agrupadas en coágulos y se libera el suero de la sangre, que es básicamente agua, y eso es lo que se acumulaba en el pericardio, en lo que envolvía el corazón. Y hoy seguiremos analizando pues un poco más sobre este agua y empezaremos a ver algo de la sangre, porque dijimos, bueno, tenemos el agua, pero vimos que Cristo había perdido mucha sangre en los latigazos, que había sudado sangre y que no había ni comido ni bebido nada en todo ese momento. Por lo tanto, poco a poco se iba deshidratando, iba perdiendo sangre, eso se llama hipovolemia, iba perdiendo volumen sanguíneo, y eso implica toda una serie de cosas. Por lo tanto, ¿de dónde salió ese raudal, como definió Elena White, de sangre? Hoy vamos a ver algo. No lo vamos a ver todo. Vamos a ver más o menos el 50% de todo lo que os quería mostrar, pero el tiempo ha ido como ha ido y no hemos podido prepararlo, no he podido prepararlo de otra manera. Vamos a leer lo que dice esta página web del señor o el doctor R. Barragán. Jaén nos dice: normalmente para respirar, el diafragma, el músculo grande que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, debe bajarse. ¿Sabéis? El diafragma es como una capa que separa el tórax, tenemos las costillas y los pulmones, de lo que es el abdomen. Pues eso, en el momento de la respiración, cuando inspiras o expiras, ese diafragma al inspirar baja, porque se hinchan los pulmones, hace como el vacío y hace que se hinchen los pulmones, y al expirar sube, ¿no? Por lo tanto,
Recordamos también la postura de Cristo en la cruz, en esa postura constante de abertura y colgando de los brazos, solo se podía inspirar de manera automática, se quedaba totalmente colgando, por lo tanto, el diafragma estaba hacia abajo y los pulmones llenos. Esto implica que él tenía que levantarse sobre sus pies clavados también para respirar. Para expirar, que sería la parte de quitar el aire. Por lo tanto, imaginaros siempre el sufrir de haberse de mover hacia arriba para poder echar el aire y volver, al bajar, coger aire y poder hablar. O sea, esa posición de hablar debía ser, habló, como veremos, 7 veces. Es un número muy interesante, ahora lo veremos en este escrito. Y recordemos que él no estaba atado sencillamente, estaba clavado. Es que si estuviera estado atado, tampoco hubiera podido moverse de tal manera como para poder levantarse cada vez rotando sobre los clavos, porque imaginaros, él está clavado y, bueno, hay controversia si por las manos o por las muñecas. Elena White habla de manos, la Biblia habla de manos, y en cualquier caso tendría que levantarse y rotar sobre los clavos de las manos para poder moverse. O sea que constantemente era dolor constante. Y en ese momento decir lo que dice y cómo lo dice y la paz con lo que lo dice, veremos si podemos leer lo que vamos a leer hoy, cómo él se abstraía de esto mediante esa conexión con Dios. Es algo que no podemos llegar a concebir, ¿no? No, incluso hay un momento que dice que vuelve en sí para notar lo que le está pasando y pide y tiene sed, ¿no? Son conceptos que salen un poco de lo cotidiano. Bueno, pues seguimos. Para exhalar, el diafragma se levanta hacia arriba y comprime el aire en los pulmones y mueve el aire hacia afuera. Exhalación. Mientras que Jesús cuelga en la cruz, el peso de su cuerpo abate el diafragma y el aire se introduce en los pulmones y permanece allí. Es una cosa tan sencilla como respirar, que es totalmente automática, él lo tenía que pensar, tenía que moverse para hacerlo. Para exhalar, Jesús debe empujar hacia arriba impulsándose sobre pies clavados. Esto causa más dolor, evidentemente. Para hablar, el aire debe pasar sobre las cuerdas vocales durante la exhalación. Los evangelios mencionan que Jesús habló 7 veces desde la cruz. Es asombroso que, a pesar de su dolor, él empuja con sus pies para exhalar el aire y producir sonido y perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según algunos estudios, como el de William D. Edwards, de la revista JAMA, el efecto más importante de la crucifixión, aparte del dolor abominable, era la dificultad para respirar, porque sobre todo para exhalar el aire. La respiración era superficial, dado que la exhalación era principalmente diafragmática. Edwards cree que esta insuficiencia acabó en una hipercapnia, es decir, un exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales. Creados con esto, por eso quiere decir que poco oxígeno había en su cuerpo. Eso nos va a marcar luego, va a ser importante luego para determinar la coagulación de la sangre. Y una fatiga que se acompañó pronto de calambres musculares y contracciones tetánicas. En definitiva, cada uno de los movimientos para conseguir un poco de oxígeno se convirtieron en un esfuerzo agonizante que condujo finalmente a la asfixia de Jesús. Bueno, esto es lo que dice este señor, pero ya sabemos que no murió por asfixia. La dificultad para exhalación conduce a una forma lenta de sofocación. El dióxido de carbono se acumula en la sangre, dando como resultado un alto nivel de ácido carbónico en la sangre. El cuerpo responde por instinto, accionando el deseo de respirar. O sea, que cuanto más CO2 hay en la sangre, más señal indica al cuerpo para pedir respirar. O sea que el cuerpo constantemente le iba pidiendo más oxígeno y él no podía dárselo, ¿no?
en el mismo tiempo, el corazón late más rápido para circular el poco oxígeno disponible. O sea que tenemos poco oxígeno, poca sangre. Y el corazón, que intenta latir lo más rápido posible para llegar el oxígeno que no tiene a las células, y además, al tener poca sangre, poca presión, también aprieta fuerte para aumentar la presión. O sea que ese corazón estaba llevando a unos límites brutales. Y luego súmale a esto la angustia mental. ¿Vale? La hipoxemia, debido a la dificultad en la exhalación, daña a los tejidos y a los capilares. Estos se tornan más permeables, es decir, comienzan a escaparse. Hipoxemia es hipoxia, es el hecho de que no haya oxígeno, que hemos dicho ahora. Los capilares se vuelven permeables, es decir, comienzan a escaparse el líquido de la sangre e infiltrarse en los tejidos. Esto da lugar a una acumulación de líquido alrededor del corazón, derrame pericárdico, que es lo que hemos dicho antes, y de los pulmones, derrame pleural. Esto explicaría de nuevo otra vez la acumulación de agua. O sea que además está acumulando mucha agua. No solo lo que hemos visto antes, el corazón explota, tiene la coagulación alrededor, sino que además en vida ya estaba acumulando agua en esas zonas, debido a la falta de oxígeno. Y curioso el tema este, y es el hecho de que los capilares se vuelvan permeables. O sea, es como si pusieras un colador con los agujeritos un poco más grandes y el agua fuera colándose y se fuera acumulando fuera de los vasos. Aquí vemos en otra web, que aquí veis el link, que nos dice: en primer lugar, preguntémonos qué fue lo que sucedió de hecho. No podemos asegurarlo, pero puede ser que Jesús muriera literalmente porque se le rompiera el corazón. Lo normal, desde luego, es que el cuerpo de un muerto no sangre. Se ha sugerido que lo que realmente sucedió fue que las experiencias físicas y emocionales de Jesús fueron tan terribles que se le reventó el corazón. Cuando sucedió aquello, la sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio que rodea el corazón. La lanza del soldado rompió el pericardio y brotó la mezcla de sangre y agua. Estas interrogantes las he puesto yo. ¿Realmente era una mezcla de sangre y agua? Eso es lo que tenemos que analizar también, y Elena White nos va a dar pistas. Sería conmovedor creer que Jesús, en el sentido más literal, murió porque se le partió el corazón. He puesto esto en rojo porque realmente es muy significativo, es muy gráfico, y nos lleva a esta imagen. Recordad que hubo alguien que dijo: esto me recuerda un corazón. ¿Y qué salió de este corazón? Agua. ¿Qué estamos diciendo? Que alrededor del pericardio hubo esa acumulación. El pericardio, recordemos, es la bolsa que envuelve el corazón. Hubo esa acumulación de agua, y que posiblemente reventara. Y esto haría que ese agua se moviera. O sea que también tenemos aquí como un simbolismo especial respecto con esta roca. Vosotros podéis juzgar si se parece a un corazón o no. Esto es lo que he encontrado de un corazón humano. Esto sería lo que estamos hablando ahora de lo que sería gráficamente un derrame pericárdico, que sería básicamente acumulación de ese agua alrededor del corazón. Aquí tenéis un dibujo a la izquierda y una ecografía coloreada a la derecha. Sería una ecografía real y han coloreado la zona que está llena de agua. Fijaros cómo, recordad que en los textos que habíamos visto, en las citas de aquellas experiencias del siglo XIX, habían encontrado que hasta un tercio del tórax estaba lleno de agua. Fijaros lo grande de esta acumulación de agua. O sea que realmente hay litros y litros de agua. Luego veremos un pequeño experimento que una colaboradora ha hecho para ver cuánto puede recorrer ciertos litros de agua, para tener una idea de cuántos litros eran necesarios para poder llegar a donde llegó el agua. 6 metros, ¿no? 6 metros, sí. Entre el 6 y el 7, aproximadamente.
Y claro, era roca limpia, que eso es lo que es interesante. El terremoto rompe la roca, entonces la roca es limpia. No es con erosiones, ni con polvos, no, es limpia. Entonces cae sobre superficie limpia de roca, roca pura. Esto sería una efusión pleural o lo que decía antes de el agua acumulada alrededor de los pulmones. Entre las dos pleuras, la pleura interna y la externa, la que recubre los pulmones y la que está justo por debajo de las costillas, hay un pequeño espacio y ese espacio va llenándose de agua, pero siempre de abajo arriba, evidentemente, por la gravedad. Va cayendo el agua hacia abajo, se va acumulando abajo y sumando esto al corazón con el pericardio tenemos más agua. Pero cabe señalar eso que es agua, no es sangre. Y aquí vamos a leer una cita de Elena White que es una de las partes que vamos a repasar hoy, además. Creo que está en el capítulo de hoy. No sé si en el de hoy. No, quizás en el de hoy no. Bueno, no recuerdo. Dice lo siguiente: Pilato tenía tan poco deseo como ellos de que el cuerpo de Jesús permaneciese en la cruz, habiendo obtenido su consentimiento. Hicieron romper las piernas a los dos ladrones para apresurar su muerte. Pero se descubrió que Jesús ya había muerto. Los rudos soldados habían sido enternecidos por lo que habían oído y visto de Cristo, y esto les impidió quebrarle los miembros. Fijaros, ¿no les quiebran los miembros? ¿Por qué? ¿Porque se da cuenta que está muerto? No. Porque tuvo piedad. Se quedaron enternecidos por lo que habían visto. Así en la ofrenda del Cordero de Dios se cumplió la ley de la Pascua. No dejarán de él para la mañana, ni quebrarán el hueso en él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Bueno, creo que recordar que en la palabra de Dios sí que dice que ellos ven que está muerto. Sí, ellos ven que está muerto y no lo terminan de hacer eso, ese paso siguiente que era quebrarle. O sea que tenemos aquí dos factores: ellos ven que está muerto y los miembros. En la lectura de hoy, si llegamos, veremos cómo allí describe más ampliamente esa actitud de los soldados, precisamente. Los sacerdotes y príncipes se asombraron al hallar que Cristo había muerto. La muerte de cruz era un proceso lento, era difícil determinar cuándo cesaba la vida. Era algo inaudito que un hombre muriese 6 horas después de la crucifixión. 6 horas crucificado. Aquí deberíamos decir no día por 1000, sino que deberíamos hacer 1 hora por 1000 años. Para darnos cuenta que también aquí se nos está dando un mensaje para el momento del retorno de Cristo. El hecho es que de hecho cualquier situación en la que haya un 6 ya en la Biblia, ya veréis que... Bueno, ahora me viene a la cabeza las 6 tinajas, por ejemplo, del primer milagro de Jesús que se recoge. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná, que además volveremos a hablar de ello derivado de este tema. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús, y a sugestión suya un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. ¿Os habéis copsado de lo que está diciendo aquí? La importancia de lo que está diciendo aquí. Los sacerdotes querían estar seguros de la muerte de Jesús y a sugestión suya un soldado dio un lanzazo al costado del Salvador. O sea, ellos hicieron marcar al Cordero. Ellos identificaron al Mesías como Mesías sin saberlo. Y ya estaban cumpliendo una profecía sin enterarse, y sabiendo tanto de las Escrituras. Es que es por ello, por lo que se identifica el degollar al cordero antes de quemarlo o antes de comerlo. Y ya vemos sangrado total. Que el soldado no tenía la iniciativa de hacerlo, sino no. fue una presión por parte de ellos. Sí. Ellos le dicen, oye, asegúrate de que está muerto, que no estamos aún del todo... De la herida así hecha fluyeron 2 copiosos y distintos raudales. ¿Por qué? Eso es lo que a mí me ha llevado
bueno, no sé cómo decirlo de una manera... ¿De los nervios? O... bueno, pues me ha llevado... Bueno, es que sale en catalán solo, lo siento. Son expresiones así como muy... Pues me ha estresado un poco, la verdad, el hecho de que los dos raudales fueran claramente copiosos y distintos. O sea, no mezclado, como mencionaba esta persona por internet, sino distintos. Y si son distintos, además, para no mezclarse deberían seguir un orden. Fijaros cómo Juan lo habla, dice sangre y agua. Dice agua y sangre. Elena White también cuando habla de sangre y agua suele hacerlo siempre en ese orden. Sangre y agua, en el mismo relato. O sea, aquí hubo una diferenciación clara. ¿Por qué el Salvador? ¿Por qué Dios mismo plantea esta diferencia? ¿Por qué nos lo quiere enseñar así? Vamos todos a sorprendernos y quién menos a alucinar con lo que vamos a deducir de todo esto, no hoy. Tenía ganas de hacerlo hoy, pero ha sido imposible. Las ganas que tengo, estoy temblando de ganas de decirlo, pero no puedo hoy. ¿Vale? O sea, que no os perdáis el siguiente capítulo. No, estoy literalmente temblando. Porque además es un tema que me supera en el sentido de la emoción y de que es duro, es un tema duro, ¿no? Muy duro. De la herida así hecha fueron dos copiosos y distintos raudales, uno de sangre y el otro de agua. Fijaros cómo habla, ¿eh? Porque puede haber dicho, salieron dos, sangre y agua, o salieron dos copiosos raudales, sangre y agua. No, no, uno era sangre, el otro era agua. Se lo hace como para un niño pequeño, como para distinguirlos claramente. Está claro que luego se juntan o se mezclan, pero de entrada salen separados. Esto fue notado por todos los espectadores y Juan anota el suceso muy definidamente. Dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y si tu testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. O sea, mucho énfasis en ese momento. Es curioso, ¿no? En esa explosión, en esa salida. ¿Por qué? Recordemos que quien está remarcándolo tanto es Juan, que es el conocido discípulo del amor, ¿eh? O sea, que él se da cuenta que aquí hay un algo especialísimo, ¿eh? Especial, sí. Para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura. Hueso no quebrantaréis de él. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de la resurrección, los sacerdotes y príncipes hicieron circular el rumor de que Cristo no murió en la cruz, que simplemente se había desmayado y que más tarde revivió. Otro rumor afirmaba que no era un cuerpo real de carne y huesos, sino la semejanza de un cuerpo, vamos, un holograma, ya en aquellos tiempos. Lo que había sido puesto en la tumba. La acción de los soldados romanos desmiente esas falsedades. No le rompieron las piernas porque ya estaba muerto. Por lo tanto, no era un cuerpo, no era una visión general brutal de todos, ¿no? O un muñequito. Un muñeco, ¿no? No sé. Para satisfacer a los sacerdotes, imaginaos el poder de los sacerdotes, ya directamente sobre los soldados romanos, ya no a través de Pilato o a través... No, directamente sobre ellos, ¿eh? Yo no sé si por pesados o porque directamente obedecieron y ya está, ¿no? Le atravesaron el costado. Si la vida no hubiese estado ya extinta, esta herida le habría causado una muerte instantánea. O sea, que la dirección de esa lanza, ya lo vimos el día pasado, era el corazón. Iba a por el corazón, a matar, porque los soldados estaban entrenados para esto también.
Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental, fue muerto por el pecado del mundo. Recordamos que es un quebrantamiento más que espiritual, más que tristeza. Este quebrantamiento es físico. Y lo veremos bíblicamente también. Por lo tanto, partimos de tres condiciones básicas que debemos tener en cuenta, tres bases para poder entender qué pasó en ese momento. Muchos pensarán, ¿por qué tenemos que meternos a analizar esto ahora? ¿Qué dices? Ahora hay que meterse en ver cómo entra y por qué, y coagulación y no sé cuánto. ¿Por qué? Y yo te digo, ¿por qué Elena White nos dice dos raudales claramente distintos, uno y el otro? Algo hay. Vamos a estudiar. A ver qué sale. Por lo tanto, tenemos una. Primera, corazón roto, literalmente. Recomiendo que veáis la conferencia anterior, los que no la habéis visto, para ver también los ejemplos de corazón roto, ya en el siglo XIX. Manos, sangre y agua de manera diferenciada, dos raudales diferenciados. Y tres, Jesús se vació, dio toda su sangre. ¿Cómo llegamos a la conclusión de esto? Por el tipo, por Levítico. Recordad que todos los animales antes del sacrificio se degollaban, sobre todo los corderos y me sale la de ella, pero... Carneros y terneras. Y terneros y todo todos ese se tipo de degollaban, animal. se le quitaba toda la sangre, esa sangre luego se presentaba, porque la vida está en la sangre, se quitaba toda la vida, y luego esa sangre se quema, el resto, la sangre, una parte se aspersaba sobre los cuernos del altar, sobre el altar del incienso, y bueno, el día de la expiación también sobre el arca, el lado este del arca, y el resto de la sangre se tiraba toda al pie del altar, que ya vimos en su momento como toda esa sangre tirada en el pie del altar, que el altar simboliza la cruz, la muerte de Cristo, el sacrificio, toda su sangre al pie, que es lo que pasó también aquí, toda su sangre al pie de la cruz. Y además había una rejilla que filtraba, ¿eh? Recordemos eso, porque si no, claro, quedarían todos hechos un asco, ¿no? Pisando, o sea, que todo sangre, iba hacia abajo. Filtraba, exacto. Muy interesante. Y por cierto, como hemos dicho, terneras son becerros. Becerros, vale, sí. Es que ternera, aquí bueno, la ternera ya la entienden, eso ya. Y bueno, y recordad que toda la sangre se tenía que quitarle al animal porque también esa carne era consumida por los sacerdotes. Sí, había partes que se quemaban y partes que se daban para comer. Por lo tanto, no podían tener nada de sangre porque la sangre está prohibida a comerse por la Biblia. Y recordemos que aún en la actualidad el mundo del Islam, que sigue haciendo los sacrificios abiertamente, lo hacen así, es un derrame total de sangre, por eso se los degolla, porque es por donde sale toda la sangre a chorro. Exacto, en vida, claro, y además con el corazón aún latiendo, ¿no? Sí. Por lo tanto, aquí tenemos un tema, y es curioso, porque tú puedes sangrar a alguien si no le pinchas el corazón, por ejemplo. Si tú le pinchas en una arteria y el corazón va bombeando, pues claro, va bombeando y lo saca todo y lo limpia todo y te quedas seco. Pero directamente reventar el corazón y luego sale sangre y agua de una manera brutal para vaciar. ¿Cómo se consigue eso, no? Pues eso es lo que vamos a entrar ahora a analizar, y eso implica medicina forense. Yo soy un simple biólogo y no entiendo de medicina forense. Por lo tanto, he investigado algo y he contado con la colaboración, ya veréis, importante de mucha gente, que tampoco son médicos forenses, porque tampoco conozco a ninguno, pero son gente que está en el mundo de la medicina en diferentes niveles y que han buscado información sobre esto y que nos van a dar
pues más información al respecto, ¿no? Ver las casuísticas que se pueden dar, ver si esto era posible que se diera, dos raudales diferenciados, ¿no? Después de muerto. Muy bien, vamos a empezar primero a analizar la coagulación de la sangre, porque, bueno, esto puede marcarnos el hecho de que hubiera agua o no, eso ya lo hemos visto, pero también, claro, si se coagula la sangre no la tenemos líquida. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se entiende todo esto, no? Bueno, entendemos el livor mortis, aquí tenemos la imagen chunga del día, no era, bueno, no agradable, pero es un poco para que se vea lo que se quiere decir aquí. Livor mortis o lividez post-mortem es uno de los signos reconocibles de muerte y que se caracteriza por una coloración rojiza amoratada de la parte posterior del cuerpo, bueno, posterior porque estás tumbado y todo va a parar allí, debido a la acumulación de la sangre en estas zonas. No ocurre si estas partes están en contacto con la superficie debido a la compresión de los capilares. Bueno, esta acumulación se comienza a producir en el momento en el que el corazón deja de bombear la sangre, lo que posibilita el hundimiento de las células sanguíneas más pesadas que el plasma, debido a la acción de la gravedad. O sea que os imagináis, un río se mueve, para el río, y todo lo que el río transporta se sedimenta, ¿eh? Evidentemente va en las zonas de declive, las zonas del cuerpo que generan declive. ¿Habéis visto antes ese dibujo que hemos visto de los pulmones, como en las zonas de declive con el diafragma estaba en la parte exterior de los pulmones, en el costado de las costillas, ahí se acumulaba el agua? Pues ahí también se iría a acumular la sangre dentro de los órganos, por ejemplo, ¿no? Iría hacia abajo en el caso de Cristo, todo iría hacia abajo, hacia los pies, hacia lo que parara el descenso de la sangre. Este fenómeno comienza a ser visible entre los 20 minutos y las 3 horas posteriores a la muerte, y la sangre acumulada comienza a coagularse en los capilares entre las 3 y las 4 horas transcurridas tras el fallecimiento, apareciendo la máxima lividez entre las 6 y las 12 horas. Aquí nos da un primer rango de tiempo. Con los rangos de tiempo vamos a ir locos, porque unos van a decir una cosa y vais a ver que otros van a decir otra. Y el concepto de coagulación va a moverse bastante. Es un tema que yo creía que estaba, bueno, pues supongo que está muy conocido, pero lo que yo he visto es que hay mucha casuística, muchísima. Imaginaros el caso de Cristo, que no hay otro igual. Pero ved el color amoratado. En pocos minutos, 1 hora, ya tendríamos amoratamiento. Color púrpura. Otra vez. Iros quedando con este color, porque luego veremos más adelante más cosas sobre él respecto a esto. La presencia o no de livor mortis se usa para estimar la hora de la muerte, etcétera, etcétera. Bueno. Pues ahora vamos a entrar en una lectura de las aportaciones de Julieta Echeverry, nefróloga. Ella, nefrología es la ciencia que estudia los riñones, por lo tanto el conocimiento de la sangre de ella es alto, porque los riñones filtran la sangre, ya lo sabéis, la limpian para excretar lo que no es adecuado. Y además ella sabe dónde buscar y bueno, nos ha dado una información muy interesante, ya lo veréis. Raúl Zubiaga, mayor técnico de la escena del crimen, numerario. Y Elisa, un estudiante de enfermería de Santander. Son muy diferentes trabajos y nos van a dar visiones interesantes. Incluso Elisa lo ha consultado con su profesor, que además es su jefe, médico también, y me ha ayudado mucho. Elisa, he podido hablar con ella para poder cuadrar también estos tiempos y tener una idea general de cómo funciona la coagulación, porque la verdad es que me ha costado. Hasta hoy mismo no he podido hacer un resumen que os pueda enseñar Y luego agradecer mucho a Rosana que me ha ayudado a coordinar gran parte de estos testimonios. Aporte de Julieta Echeverry, médica especialista en nefrología. Vamos a leer. Procesos o fenómenos cadavéricos tempranos. Resumen de lo relativo al caso específico de Juan 19:34, que es lo que hemos leído ahora respecto de la sangre y el agua. Yo le hice una serie de preguntas, pero vamos a leer solo las respuestas de todo, porque más o menos se entienden las preguntas. Después de la muerte continúa el proceso de oxidación dentro de las células de los tejidos.
Y esta oxidación permite mantener la temperatura corporal, lo que se denomina caloricidad post-mortem. Y esto ocurre por un periodo corto de tiempo hasta que el oxígeno se consume. Hemos visto antes, ¿no?, lo del oxígeno. Partimos ya de un cuerpo que muy probablemente estaba con falta grave de oxígeno, por falta de sangre y por falta de respirar adecuadamente. Por lo tanto, la presencia de oxígeno marcará la coagulación. Entonces el cuerpo comienza a perder temperatura, proceso llamado algormostis, o sea, la pérdida de calor progresiva que se va igualando lentamente a la temperatura ambiente. Este enfriamiento progresivo del cuerpo se da primero en pies, manos y cara, a las 2 horas, y luego extremidades, pecho, dorso. Los órganos internos son los últimos en enfriarse, alrededor de 24 horas. La temperatura desciende de 0,8 grados a 1 grado en las 12 horas primeras y luego 0,5 a 3 grados en cada hora. Por lo tanto, tenemos una velocidad diferente de enfriamiento del cuerpo en función de las diferentes partes, que también va a marcar el proceso de coagulación. La coagulación de la sangre en un cadáver ocurre durante el periodo en que aún no ha descendido la temperatura corporal, antes del algor mortis, o sea, que se da inmediatamente después de la muerte, y es mayor durante las primeras 2 horas. O sea que durante las primeras horas, primeros minutos, horas, hay un proceso de coagulación que se da rápidamente. Al pararse el corazón, la sangre se detiene en los vasos y se desplaza hacia los tejidos, lo que hemos dicho antes, ¿no?, que se filtraba hacia los tejidos, la piel y las vísceras. En este periodo van a aparecer las manchas de la piel, livideces, que hemos visto antes, y las hipostasías en los órganos como consecuencia de los cambios ocurridos en la sangre. Hipostasis quiere decir, pues eso, que la sangre va a las zonas bajas, y pasa en las venas, pasa en los órganos también. La sangre que entra en los órganos también se queda allí dentro, pues estancada. Esto ocurre en el periodo inmediato a la muerte. Las livideces cadavéricas son manchas cutáneas de color violáceo, lívido. Fijaros, es curioso, el lívido tiene relación con el violeta. O sea que no sé exactamente lo del lívido sexual, si tiene relación con esto, no lo sé. Que aparecen en las zonas más declives, causados por la vasodilatación de las arterias y la falta de presión arterial. Más o menos vamos entendiendo, vasodilatación de las arterias, falta de presión, las arterias al recibir más sangre, porque no, imaginaos las arterias que van hacia arriba, por ejemplo, la sangre, el corazón no la bombea hacia arriba, sino que la sangre va hacia abajo y se va acumulando y las arterias se van ensanchando porque van acumulando sangre. La hipostasía ocurre por la misma razón, y es el pasaje y luego la acumulación de la sangre en las vísceras, por la falta de presión, y se dan principalmente en el encéfalo, los pulmones y los riñones. O sea, en la cabeza, en los pulmones y en los riñones. Mientras que la sangre se desplaza desde los vasos hacia los otros tejidos y órganos del cuerpo, se coagula y sufre hemólisis. La hemólisis es la destrucción de células sanguíneas donde la hemoglobina se separa de las células rojas. Sobre la hemólisis también hablaremos. Si realmente en la sangre de Cristo esto sucedió o no sucedió. Finalmente se va a producir una progresiva separación de las células sanguíneas del componente líquido de la sangre, o plasma. Todo esto ocurre durante las primeras horas post-mortem, variando la velocidad con que ocurra, según la temperatura ambiente o los procesos de enfriamiento del cuerpo que detengan antes la coagulación, considerando el caso específico de Juan 19:34, en el que la herida fue producida por la lanza en el costado izquierdo. Habiendo entrado desde abajo, es posible que haya atravesado pulmón y corazón, ya que para llegar al corazón debe atravesar el pulmón que lo recubre. Si esto ocurrió dentro de la primera hora después de muerto, donde el proceso de coagulación aún estuviera activado, podría ser que la sangre detenida en el pulmón por el proceso de hipostasia del órgano haya sufrido en ese periodo inmediato la separación de los componentes en células y plasma, pudiendo entonces brotar sangre y agua de la herida. Ella expone esta posibilidad. Por lo tanto, tenemos una cosa clara. La sangre se estanca, va hacia las partes bajas y se acumula en las partes bajas de los órganos, y sobre todo en los pulmones pasa mucho.
tengámoslo en cuenta. Otra causa agregada podría ser la perforación del bazo. Nos introduce el bazo. Fijémonos en el bazo, porque hoy acabaremos en el bazo. Y la semana que viene continuaremos específicamente con el bazo, porque va a dar unos datos muy interesantes el bazo, incluso con su nombre. Muy bien, seguimos por aquí. Que está ubicado debajo del pulmón izquierdo y dependiendo de la forma de entrar de la punta de la lanza podría haberlo perforado si penetró desde debajo de la costilla y que este órgano sufría también el mismo proceso de hipostasia. O sea que suponemos que la lanza pudo haber atravesado bazo, pulmón, corazón, y en estado de muerte tenemos hipostasia, o sea, la sangre acumulada allí también. A esto le sumamos que el corazón con el pericardio posiblemente lleno de agua y el agua que hay fuera del pulmón. O sea que tenemos el pulmón con sangre y fuera del pulmón agua. O sea que ahí vemos continuamente una separación de sangre y agua. Si la herida hubiese sido causada desde el otro costado, ¿hubiese atravesado también lo mismo? No, el bazo no. Ah. El bazo solo está en el lado izquierdo. Y eso va a ser una de las cosas que nos va a dar más juego también. Pero mucho juego, ¿eh? Y al Vaticano más. ¿Vale? Porque vamos a ir desgranando el bazo. Poco a poco va a ir saliendo en las declaraciones, pero al final nos vamos a concentrar en él y va a ser la semana que viene cuando vamos a entrar de pleno en él. Referencias. Esto lo ha sacado de Cambios en el cuerpo después de la muerte del profesor Daniel Chávez. Lecciones de medicina legal, tercera edición, Buenos Aires, Argentina. O sea que está sacado de fuentes que ella conoce, interesantes y que son bueno, profesionales. Esto me lo pasó, creo que el día 13. Esta fecha no es segura porque se me borró y no recuerdo qué día era, pero más o menos este día. Le hice más preguntas, porque soy un pesado y le hice más preguntas y además me reiteré sobre detalles y a lo mejor ves alguna repetición porque yo a veces soy un poco corto y creo que entiendo algo pero luego me lío y vuelvo a preguntar. Bueno, le hice más preguntas. Sobre las preguntas y ella me dice, sobre las preguntas trataré de responder de acuerdo a lo que estoy leyendo e interpreto, no siendo un especialista en el tema. Ella me dejó muy claro que dijera que ella no era especialista, ¿vale? Pero veréis cómo ella se ha movido de tal manera que encuentra cosas interesantes, ¿no? Y es a veces más las ganas y el fervor con que lo haces de querer investigar que quizás los conocimientos de carrera que puedas tener, ¿no? Bueno, que se lo digan a Ron Wyatt, ¿no? Que se lo digan a Ron Wyatt. O sea, a veces es eso. O sea, que es para darle las gracias a todos ellos. Desde luego, porque tuvo que pasar su tiempo para enviarnos todo esto, ¿eh? Solo trato de ayudar a la comprensión de lo que está descrito en la literatura, y tal vez esto no concuerde con lo que dicen Juan y Elena de White. Pero creo que no podemos ser categóricos desde el punto de vista médico acerca de cómo ocurrieron los hechos, pues hay muchos datos que se desconocen, y también múltiples y diferentes evoluciones de los procesos biológicos de acuerdo a que se modifiquen mínimas condiciones. O sea que también tenemos que tener en cuenta que los tiempos de coagulación, las temperaturas de enfriamiento, la desoxigenación de la sangre, todas esas cosas, en las condiciones que él estaba a la intemperie, sí era el mediodía, hacía calor, pero también él había perdido, podía estar en hipotermia aunque hiciera calor. Toda una serie de cosas que se contradicen, por lo tanto, ella quiere que quede muy claro que todo esto evidentemente son especulaciones. Y evidentemente hubo unos cambios de temperatura considerables en poco tiempo y varias veces, debido a lo que ya iremos viendo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no me parece imposible que se hayan producido el derrame de sangre y luego agua. Aquí cita mis palabras cuando yo le pregunté, porque digo, ¿es posible primero ese orden? Dice, no me parece imposible. Pues esto es frecuente de ver en las hemorragias, que primero drena sangre y luego solo suero por una herida. Muy interesante esto, porque no lo he citado aquí, es curioso porque lo tenía seleccionado en una web, pero me he olvidado de ponerlo y se ha quedado allí. Pero
explican que en el caso de la hipovolemia, cuando pierdes sangre, tienes tendencia también a recuperar ese agua que estás perdiendo y guardarlo en partes de tu cuerpo, ¿no? Y también hay tendencia de las venas y de las arterias a filtrar sangre hacia adentro de ellas para poder circular, porque la sangre si no se queda, pues eso, pastosa, no tira, se queda espesa. Entonces, al chupar este agua, la sangre queda diluida, porque hay poca sangre y agua, y queda como diluida, y en el momento que tienes una hemorragia en estas situaciones, como él estaba lacerado por todos lados, puedes llegar a sacar sangre y quedarte casi sin hematocritos, sin células, y sacar luego solo suero. Y una vez muerto, también pasa esto, por razones que luego, si me acuerdo y sale en el tema, hablamos, ¿no? Que es esa hipostasia. En esa hipostasia, cuando hay la coagulación total, luego queda solo agua en el muerto. Y cuando rasgas, sale agua. O sea que puede darse esta situación. Incluso de sus propias heridas, en la cruz, podría estar saliendo ya agua en los últimos momentos de su muerte. Que lo harían reluciente. Bueno, lo harían brillar por el hecho de estar mojado. Y luego la sangre al caer también caería con más facilidad por la superficie de su piel. O sea que, fijaros cómo se van uniendo toda una serie de factores que cuando él dice consumado es, creo que va más allá. Bueno, que ya es mucho, ¿no? Se ha cumplido, ¿no? La salvación, se ha cumplido lo que estaba predicho y predicho sobre mí y tal, y es nuestro paso, ¿no? a la oportunidad de ser salvos. Pero también el hecho de decir, consumado es, ahora podéis atravesarme. Es el momento justo para que fluya sangre y agua. Y en ese orden, porque si esperamos un poco más, ya no es. Y veréis por qué. No sé, se me pone la piel de gallina solo de pensar en qué control tiene Dios sobre todo. Y sobre todo, lo que concierne al cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. No sé si hacía referencia a la hora de su muerte en concreto. Lo veremos, pero ya por algo... al final, pero... Bueno, puedes hablar, di. No, que es que no sé si... Hoy no, pero di. No, bueno, que recordemos que es que tenía que ser ese momento sí o sí. Sí. No podían pasar unos minutos más, porque en ese momento justo sucedía algo también en otro lugar muy cercano. Sí. Sí, señor. Y ese es el texto que teníamos que leer hoy, que es gráfico y claro, entre las dos tardes. Entre las dos tardes tiene que pasar algo. Y eso son las 3 de la tarde. Tenía que pasar algo. Investigad para el próximo día, o si no, hoy lo veremos. Si puedo seguir, porque ¿qué llevo? 4 diapositivas. No vamos a ir a este paso, no llegamos. Muy bien. Acerca de la posibilidad de que pudiera llegar la sangre hasta el propiciatorio, dependería esto del volumen de sangre perdido por la herida y de la distancia a recorrer. La volemia, o sea, el volumen total de sangre circundante, es de 5 a 6 litros en el hombre. Es mayor si está bien hidratado, y es delgado, y se aumenta la secreción de hormonas mineralocorticoides, como la aldosterona segregadas por las glándulas suprarrenales. La secreción aumentaría, entre otros estímulos, o sea, la secreción de estas hormonas que harían aumentar el volumen sanguíneo, se da en los casos, entre otros estímulos, por el estrés, la ansiedad y el miedo, y hacen que se retenga más el líquido, disminuyendo la pérdida de orina. O sea que la angustia que él sufre puede haber producido que se aumente el volumen sanguíneo también y que se retenga agua. Podrían cubrir
el recorrido descendiente hacia donde estaba el arca. Desconozco la cantidad que pudo sangrar y la distancia. Yo luego le facilité estos datos y me contestó. Y fue ella la que hizo el experimento. Y gracias por ello, porque la verdad es que ha dado unos datos muy interesantes. Sobre el estallido cardíaco, acerca de Elena de White dice que explotó el corazón. Con ese nombre se describe la ruptura del corazón, de acuerdo a lo que encontré solo por causa traumática. Accidentes de auto, aplastamiento de tórax, contusiones, heridas de arma blanca y de fuego, etc. Encontré sí un artículo que habla sobre el estrés como causa de corazón roto. Consecuencia de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina liberadas en un estrés agudo por sufrimiento extremo, que pueden dar los síntomas de un infarto y que se dan en un corazón sano previamente, sin alteraciones vasculares en las coronarias. Esas sustancias, catecolaminas, pueden ser tóxicas para el corazón y producir síntomas similares a un infarto, como dolor torácico, fluidos en los pulmones, edema agudo de pulmón, quiere decir agua en los pulmones, respiración corta e insuficiencia cardíaca que pueden llevar a la muerte. Esto es una nota de prensa publicada en ABC, de donde ya está la información. Pero aquí no se rompe el corazón, sino que colapsa su función, haciendo este shock cardiogénico por estrés, lo que llamaríamos el estallido del corazón entre comillas, con el traspaso de líquido a los órganos como pulmones, pleura, etc., genera edema pulmonar o derrame pulmonar antes de producirse la muerte, sumándose luego el efecto de la hipostasis como proceso post-mortem. Puede que ambos procesos, el de producción de líquido, el edema pulmonar antes de la muerte y la separación de plasma post-mortem, se sumaran para formar agua o plasma. O sea, podemos tener las dos cosas, lo que sale de la coagulación, que es el plasma, y la acumulación de agua producida por este estrés. Evidentemente ella aquí no contempla el hecho de que el corazón reventara porque no encuentra datos, ¿vale? Pero bueno, si ve la conferencia que hemos visto, que hicimos el tema anterior, podrá ver que realmente había datos ya hace bastantes años. En cuanto a la imposibilidad de que la sangre se pudiera mantener sin coagular en el sistema vascular o aún en los órganos hacia donde migra por hipostasia, zonas declives, o sea, en las zonas bajas, como hemos dicho antes, debemos considerar dos situaciones. Una, que la coagulación esté retrasada. Y dos, que la fibrinólisis, mecanismo de destrucción de la fibrina, se active tempranamente. Fibrinólisis, ¿qué es? ¿Qué es la fibrina? La fibrina es esa red que tapa nuestras heridas y hace que tengamos una crosta. Nuestras crostas son fibrina. Es una red generada por la sangre. Pues la fibrinólisis sería la rotura de esta fibrina. O sea que de coagularse pasaría a descoagularse. Esas dos cosas pueden pasar. Y nos explica por qué. La primera opción, la posibilidad, porque yo le pregunté, ¿es posible que la sangre no coagulara? Simplemente estuviera sin coagular. Entonces ella expone las posibilidades para que estuviera líquida esa sangre. Aquí ya estamos empezando a entrar en la posibilidad de dónde podría haber sangre líquida. Pues dice que hay dos opciones. La coagulación retrasada, que puede ser, el proceso de coagulación se produce dentro de las primeras horas, post-mortem, y es muy variable la velocidad a que se puede producir interviniendo sobre todo la disminución de la temperatura corporal. A medida que desciende la temperatura, aumenta la coagulación. La temperatura corporal se mantiene por la regulación del sistema nervioso central y por el proceso de oxidación de los tejidos. Y este proceso de oxidación continúa y aún aumenta en el periodo inmediato posterior a la muerte, aumentando la temperatura. La oxidación ocurre mientras aún hay oxígeno en la sangre para consumir después de la muerte. Por otro lado, si se mantiene la oxigenación de la sangre, no se activa la coagulación. Cuando desciende el oxígeno, se activa la coagulación en las células del endotelio de los vasos. O sea que era imprescindible que no hubiera oxígeno para que hubiera coagulación. O al menos fuera rápida. O sea que esa muerte también hace y favorece la coagulación rápida. Por lo tanto, generación de plasma lo antes posible. El descenso de la temperatura varía de acuerdo a la temperatura ambiente, superficie y masa corporal, abrigo y vestimenta, lo que comió, etc. No sé si podemos saber en este caso. Bueno, algo podemos saber. Evidentemente no comió y estaba básicamente desnudo de torso. O sea que estaba muy expuesto a la calor frío del ambiente.
Entonces tenemos esto, la posibilidad de que haya una coagulación retrasada y que no tengamos esa coagulación en algún punto y que tengamos sangre líquida aún. Además se sabe que el estrés aumenta y acelera la oxidación de las células en vida. O sea, que un caso particular de estrés intenso pre-mortem podría generar este aumento de la oxidación celular. Esto es deducción propia, no lo encontré descrito. El estrés produce oxidación aumentada, que da aumento de la temperatura y produce procesos de anticoagulación intravascular que permanecen activos por más tiempo. O sea, más oxidación, tenemos la posibilidad de anticoagulación intravascular. O sea, un caso de estrés previo puede hacer que tarde más en coagular. O sea que por un lado el estrés haría que tardara más en coagular, pero por el otro tenemos el exceso de oxígeno que lo que hace es que coagule más rápido. O sea que fijaros cómo hay toda una serie de parámetros que hay que tener en cuenta, que Dios tuvo en cuenta, que el momento tenía que ser concreto para que esos parámetros estuvieran en el equilibrio adecuado para que se produjera todo esto. Siempre está el control. Pero es que fijaros en la cantidad de laceraciones que recibió Jesús, golpes, latigazos, caminar descalzo, llevar la cruz, caídas, todo. Pues todo medido, todo calculado. No es una casualidad y ¡ay, mira, qué casualidad, sangre y agua! No, 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 no. Había toda una cosa previa para que eso se produjera. A ver, el estrés produce oxidación aumentada que da aumento de la temperatura y produce procesos de anticoagulación intravascular que permanecen activos por más tiempo en el espacio vascular intersticial, dando un sangrado o drenaje de sangre por la herida más prolongado en la primera hora post-mortem. O sea, quedaría un sangrado durante más tiempo. Sangraría durante más rato. O sea, que también es interesante que sangre durante un rato, para que se vacíe, que esa herida no se coagule, o que no esté coagulada la sangre cuando entra a la lanza, porque no saldría solo agua, porque los coágulos estarían enganchados al órgano y no saldrían, o saldrían borbotones, ¿no? Entonces quizás es un poco desagradable todo esto, ya me sabe mal, pero vemos un poco toda a mí la magia que engloba todo esto, la magia, ya me entendéis, no me hace ver eso, me hace ver otra cosa, ¿no? Es curioso. Luego la opción segunda para que la sangre fuera fluida es el signo de Don, y esto nos va a sorprender a todos. Signo de Don: activación temprana de la fibrinólisis. Hemos dicho antes que la fibrina era esa red que tapaba las heridas, pues fibrinólisis sería romper esa red, descoagular, la inversa. Otra posibilidad que explique el sangrado post-mortem es el mecanismo de fibrinólisis, que acabo de explicar, romper la fibrina. La fibrina se produce por acción de factores de la coagulación que se activan a partir de la alteración de las células del endotelio, o sea, del interior de los vasos. Lo que ocurre cuando disminuye el oxígeno de la sangre. O sea, que disminuye el oxígeno, se produce la fibrina, la coagulación. Esto genera la acumulación de plaquetas, la formación del trombo que tapona la circulación. O sea que cuando vosotros tenéis una herida, se os coagula y se os cierra, es un trombo. Pero luego, deformado el coágulo, un mecanismo de destrucción lo remueve y restablece la situación anterior, con la licuefacción del trombo. Se licúa el trombo. Puede darse a la hora de producida la muerte, signo de Don, y hace que la sangre aparezca licuada, aunque estuvo antes coagulada. Fijaros, O sea que tenemos un proceso, mueren, para la circulación, rápidamente empieza el proceso de coagulación, se coagula, y llegamos a una hora y luego rápidamente se descoagula y la tenemos otra vez líquida. Y ya sin factores de coagulación. O sea, anticoagulable, porque ya estás muerto, ya está todo. Es muy curioso. O sea que cuando pasa ese momento, ya la tienes líquida.
Pero ¿qué pasa luego? Si pasa mucho rato, muchas horas, como veremos, está la pudrición, porque estás muerto, ¿no?, de las células. Pero vamos a ver el efecto de Don porque es muy interesante. Y no sé si, creo que luego lo vamos a leer más claramente. Veremos hasta qué punto esa sangre, después de muerto, está viva. Ya en nosotros, ¿eh? Bueno. No sabemos realmente qué ocurrió cuando la lanza atravesó los órganos en dirección ascendente al corazón. Si es que drenó la sangre licuada por cualquiera de los dos mecanismos que hemos comentado, coagulación retardada o fibrinólisis temprana, o se dieron ambas. O sea que se pueden dar las dos. En alguna zona coagulación retardada, en otra zona fibrinólisis temprana. O sea, fibrinólisis temprana entendemos coagularse y descoagularse, para entendernos, Iba a deciros, si no tendréis algo de decirlo, pero pobres, no estáis aquí. No, tenemos una comprensión que no veas. ¡Buah! No, en serio, más o menos se No, va no, entendiendo. sí, se va cogiendo. Porque sí, explicarse con estos a veces es difícil. Y si el agua era proveniente de los órganos edematizados por hipostasia, o sea, que estaban el agua acumulada en ellos, o sea, la sangre acumulada en ellos por gravedad, o de espacios con colección de líquido, o sea, la pleura, el pericardio, etcétera, el peritoneo, tenemos el agua. O sea, que podemos tener la sangre por un lado, por ese tipo de coagulación extraña o descoagulación, y por el otro lado, agua debido a la acumulación en pleura y pericardio, por el estrés que antes ha sufrido. O sea, como si todo lo que hubiera pasado antes fuera necesario para obtener ese agua en ese momento, y que luego las condiciones en las que él está expuesto generan unas condiciones de coagulación concretas para que haya en una zona líquido, sangre líquida, y en otra zona sangre coagulada o agua. Aquí nos hace una aclaración en cuanto al peritoneo, que es otra de las otra bolsa. Tenemos el pericardio, que está alrededor del corazón, como dice la misma palabra, la pleura, que está alrededor de los pulmones y envuelve la parte interior de las costillas, y el peritoneo, que envuelve todas las vísceras intestinales. Pero bueno, el peritoneo ya dice que, bueno, en todo caso el peritoneo no entraría en aquí porque está más abajo de la zona que estamos estudiando, ¿no? Entonces el peritoneo, la sangre sería más hacia abajo, sería hacia la parte de la vejiga para abajo, a la parte baja del abdomen. Seguimos. Y eso fue el día 15. Y acerca de la fibrinólisis, puede ocurrir fuera del sistema circulatorio. O sea que esto que hemos dicho antes, de que se descoagule, también puede pasar fuera de lo que son las venas y el corazón y los órganos. Entonces vamos a leer lo que es el signo de Don y vais ahora a alucinar, creo yo, bueno, que yo lo hice, claro, pero claro, eso es cuestión de gustos para todos, sobre el tema de la coagulación de la sangre por este sistema de descoagulación o signo de Don. Después de la muerte se produce la coagulación de la sangre dentro y fuera de los vasos sanguíneos, en el corazón, arterias y venas. La coagulación es habitual e intensa en las enfermedades prolongadas y consuntivas, ejemplo, el cáncer. En cambio, en muertes rápidas o por asfixia, la sangre tiende a permanecer líquida, siendo los coágulos escasos y blandos, que sería el caso, por ejemplo, de Jesús. Él tuvo una agonía larga, pero en el proceso de muerte, en la muerte concreta, fue de golpe. Se mezclan las dos cosas. En general se sostiene que la sangre tiende a permanecer líquida hasta media hora después de que ocurra la muerte, con mayor o menor lentitud, según sea la cantidad de oxígeno. Aquí ya nos marcan otro periodo de tiempo, menor a una hora, 30 minutos. Y si es pobre en oxígeno, no coagula o lo hace lentamente. O sea que fijaros cómo puede alargarse esta coagulación. Y aquí vemos el estudio de un tal Achával, que nos dice, el signo de Don dice, la sangre conserva su propiedad de transporte de oxígeno aún a las 6 u 8 horas post-mortem. O sea, es posible que la sangre transporte oxígeno después de 8 horas de muerta la persona. Y los leucocitos mantienen su propiedad de fagotizar durante 10 horas. O sea que
cuando realmente la Biblia dice que la vida en la sangre está, ¿realmente es el cerebro lo que marca la muerte de la persona? ¿O es la sangre lo que muere más tarde? Porque 6 u 8 horas después aún transporta oxígeno y 10 horas después los glóbulos blancos se ocupan de la defensa, de fagocitar los restos que hay de muerte en la sangre de la lucha con los antígenos, con anticuerpos, no con antígenos, se sigue funcionando. O sea que todo ello con fibrinólisis, que es lo que comentábamos de romperse el coágulo. Se hace incoagulable la sangre aproximadamente a la hora de la muerte. O sea que en la primera hora tendríamos la posibilidad de coagulación y descoagulación y llegar al punto de que esa sangre no se coagulara más. Por lo tanto, al haber el lanzazo, saldría del cuerpo y seguiría líquida, 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 sin coagularse. Entiendo entonces que se refiere al efecto de licuefacción de los leucocitos, de producir la fibrinólisis dentro y fuera de los vasos sanguíneos, allí donde esté la sangre previamente coagulada. En los órganos por hipostasis también. O sea, fijaros, 8 o 10 horas, la vida está en la sangre. ¿Hasta qué punto la Biblia es tan detallista? Cada cosa que se explica es literal. Y cada vez lo estamos viendo más. ¿Has ido escuchando? Vale. De momento acaba el aporte de Julieta. Vamos a escuchar el aporte de Raúl Uzubiaga, mayor técnico en la escena del crimen, numerario. Por lo tanto, él está habituado a trabajar en situaciones de este tipo. Identificar qué ha pasado cuando entra en una escena del crimen y determinar, mediante datos, qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces, él nos hace alguna aportación sobre los momentos incluso justo pre-mortem. Nos hace un recuerdo, la agonología, que es una de las ramas principales que se ocupa de los fenómenos fisiopatológicos que se producen en la fase de tránsito de la vida a la muerte, tal como diferenciar las lesiones inferidas a los vivos o a los muertos. El estado mental de agonizante de decir verdad, la sobrevida del herido y otros temas vinculados al asunto que nos ocupa. ¿Habéis visto? Dios puso algo en nuestras mentes en el que antes de la muerte, ¿qué dice? Estado mental de decir verdad. Hay un estado mental de decir verdad. Yo aquí no entro y no sé si quiere decir que no puedes mentir. Pero parece ser que hay una tendencia clara y es motivo de estudio, de hecho en la ciencia de agonología parece que se estudia, el hecho de que tiende a decir mayoritariamente la verdad. O sea que es extremadamente complicado que mientan antes de la muerte. Rápidamente me vino a la cabeza el testimonio de Ron Wyatt. Recordad, antes de su muerte, pocos días o meses antes de su muerte, cómo él estaba agonizante, con dolor, y aún pensaba en qué, en evangelizar, en entregar unos folletos. Recordad también, Cristo, justo antes de morir, perdónalos porque no saben lo que hacen. En estado agonizante, en estado de, imaginaros, en esas condiciones de preinfarto que estaba viviendo. ¿Era un farsante? Y luego la sobrevida del herido. Ese típico del herido que dices, no puede ser que este tío haya llegado hasta aquí con un brazo roto, una pierna colgando y con el corazón por fuera. ¿Cómo llega hecho 300 metros? Pues ese de más a más del humano, del ser humano, de que estando herido tiene como una sobrevida, como si tuviera un depósito que tiene como una reserva
y tira de esa reserva por la adrenalina o lo que sea para hacer grandes cosas, ¿no? Y otros temas vinculados al asunto que nos ocupa. La existencia del hombre está marcada en su comienzo y en su fin por dos acontecimientos: el nacimiento y la muerte. Se pueden hacer de modo básicamente análogo, o sea, todo el mundo más o menos nace igual. En cambio, morimos de modos distintos, de muerte natural o por violencia. El objeto de la ciencia forense es establecer la causa, el mecanismo, en la manera de la muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue un homicidio jurídico. Nos habla, dice, fue entonces que el soldado romano con la lanza, bueno, no he puesto toda la declaración, he obviado las cosas que no eran convenientes para el tema y me he centrado en lo que era, nos daba información. Fue entonces que el soldado romano con la lanza le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Le abrió el costado, la herida del costado, etc. Son dichos que corresponden a la descripción de una lesión de tipo punzocortante. Se abre una herida, como se abre una puerta. Cuando se abre una puerta, cuando se abre algo, se ve primero una esclecha, una grieta y se va abriendo, ¿no? Es decir, producida por un instrumento dotado de punta y de filo. Entre las armas enastadas utilizadas por los romanos, se distinguía en el pilum, dotado de una pequeña punta piramidal y maciza. Podía ser utilizada como un venablo arrojadizo o como arma de gran poder de penetración para traspasar escudos o cotas de malla en el combate cuerpo a cuerpo. El pilum penetraba en el cuerpo de la víctima produciendo lesiones contuso-perforantes porque carecía de filos. O sea, si miráis, buscáis el pilum, veréis que además se utilizaba para lanzarlo de grandes longitudes, pesaba, entonces cuando caía era como, bueno, era una bomba, atravesaba los escudos y las corazas, incluso dicen que se doblaba su punta y no era imposible de sacar. Cosas de estas que, bueno, está por probar, pero parece ser que corre. Por algún escrito o algo se sabe. Pero él postula, dice, era la lanza más larga que ellos se reconoce que tenían, al menos por lo que se ve en los escritos, en lo que se ve por internet y tal, pero carecía de filos. La punta era tridimensional, era piramidal. Y ello no corresponde a las descripciones. El soldado romano seguramente utilizó una lanza con mojarra dotada de punta y filos y de forma oval o triangular, para que pudiera penetrar y abrir y no romper. Si hubiera sido la punta tridimensional, al penetrar hubiera abierto tanto las costillas que hubiera roto, porque es contuso perforante. Contuso es un golpe, cuando hubiera destrozado lo que hubiera penetrado. O sea que un instrumento de este tipo penetra en las partes blandas, o sea, un instrumento con punta y filo, penetra en las partes blandas con la punta y las va seccionando con el filo. Un instrumento de este tipo penetra en las partes blandas por la punta y las va seccionando con el filo. El aspecto del orificio externo de la lesión es de un ojal de labios separados y bordes limpios, no contusos, porque el arma está dotada de filo. Pensamos que el soldado romano atacó por la izquierda. Interesante. Además, el soldado romano era entrenado para herir por debajo del reborde costal debido a la coraza que protegía el pecho del enemigo. Resulta entonces que la lanzada siguió una dirección de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Esta es su opinión, ¿vale? Aquí vamos a ver un detalle, de adelante hacia atrás. Si es de adelante, bueno, intenta explicar la inclinación, que es como medio oblicua, ¿no? Con un componente central, más o menos por aquí sería, no aquí. Bueno, no lo están viendo. No pero... lo están viendo. Claro, de adelante hacia atrás implicaría pues frontal, ya eso lo entendemos todos, por la parte frontal, justo debajo de las costillas. De abajo hacia arriba sería por delante, pues eso, de abajo hacia arriba, justo por debajo de las costillas, como si cogiera las costillas, la parte baja donde se acaban las costillas y de abajo arriba entrará la lanza, pero por delante.
y de izquierda a derecha. O sea que habría como una inclinación de izquierda a derecha, pero no sería del todo del costado, es lo que este señor nos dice. Pero si hacemos esto, fijaros que si la penetración es por delante, aquel bazo que decíamos que tenía una connotación interesante, lo perdemos. Y veremos por qué es importante esto. Hay en algunas... El gesto que está haciendo ahora Víctor, que no lo veis, que es hacer como si tuviera una lanza e intentar clavar algo en el aire, para ver exactamente qué es lo que estamos hablando, es exactamente el mismo que hice yo, y a partir del cual surgieron algo en la cabeza y que a partir del cual llegamos el bazo me dio como más como cosas sorprendentes que me gustaría, bueno, otro día ya lo comentaremos con más, no sé si el de aquí viene, porque vemos que a este paso no vamos a ir adelantando mucho, pero a ver si el de aquí viene lo podemos mostrar todo. Pero fijaros porque incluso en algunas tallas católicas veis como el lanzazo no está justo, no está en el costado costillar, sino que está en la parte como más centrada, sobre todo en los dibujos de 2 dimensiones, está como puesto más en la parte delantera, como yendo a buscar directamente el corazón. O sea que, bueno, tenedlo en cuenta porque si mostramos la importancia del bazo, esto situaría el lanzazo en un sitio concreto. Fijaros que hasta eso va a ser un motivo de discusión y de conocimiento, porque si no podemos estar leyendo cosas que son expuestas por, quizás por más católico místico, ¿no? Por el lado oscuro. Sí. Entonces, la ubicación casi horizontal del corazón en el mediastino, la acumulación pasiva de la sangre en las cavidades y la posición de Jesús clavado en la cruz, verticalizado, con el busto algo inclinado hacia adelante, pueden explicarlo. ¿El qué? Pues lo que nos hemos dejado también, que es el hecho de que la sangre, cuando se acumula en la parte baja de los órganos, que es lo que hemos leído antes, ¿no? Entonces, si el perforado los órganos, esta sangre saldría. Bueno, ahora no funciona Ahora, a ver. Bueno, no me funciona ahora mismo no me funciona porque no lo tengo bien puesto. Un segundo, por favor. Vale. La salida de agua, aceptando que el lanzazo atravesara también el pericardio, puede explicarse, según mi entender, a la existencia de líquido originario por una pericarditis traumática. Veremos que esta agua que él aquí comenta sería más producida ya no por la deshidratación, sino ya por algo relacionado con los traumas, con los golpes. Dado la multiplicidad de golpes que padeciera el Salvador, predominantes en la mitad superior del cuerpo. La cronología, o sea, la relación traumas precordiales y derrame pericárdico, no es discordante con el tiempo transcurrido desde el arresto a la muerte. Lo que intenta decir es que los golpes pueden haber producido esa pericarditis y por lo tanto esa acumulación de agua, pero y que además eso puede haberse sucedido tranquilamente en el tiempo que transcurre desde los azotes hasta la muerte, ¿no? Los derrames de este tipo se producen en breve término. No así los pleurales, que demandan un lapso mayor. O sea, él lo que está postulando es que incluso es más fácil que el agua esté alrededor del corazón, que haya más acumulación de agua alrededor del corazón, como nos mostraron los investigadores del siglo XIX, con al corazón ampliamente hinchado por el agua, que no alrededor de la pleura, que sería como un poco más lento, ¿no? Pero bueno. Todo eso, ya te digo, también tenemos que tener en cuenta que cuando le clavaron con los azotes en las zonas intercostales, también le levantaron carne y músculo, o sea que podía haber incluso generado en el mismo alguna zona de espacio en el que podía haber generado entrada de agua en la zona interpleural, o sea que hay muchos factores. ¿Qué más?
Nos habla de una experiencia muy interesante. Dice, experiencia con voluntarios suspendidos de un madero con las manos atadas a este y con la punta de los pies apoyados en el suelo. O sea, es curioso, ¿no? Voluntarios que se ofrezcan. Pues bueno, gracias a ello tenemos unos datos que se registraron de este experimento. Taquicardia, directamente solo por la posición. Estamos hablando de gente sana, ¿eh? Gente sana colocada solo por la posición. Taquicardia, hipotensión arterial, o sea, tensión baja. Ya sin haber pedido sangre, ya tenía tensión baja. Calambres en miembros superiores, palidez, sudoración y angustia. Solo por la posición. Las radiografías de tórax indicaron un descenso del diafragma de hasta 14 centímetros y la verticalización del corazón. O sea, el corazón, que normalmente está en posición casi horizontal hacia la izquierda, se había verticalizado, se había puesto recto. Todo como en posición, preparando también una posición concreta para que ese lanzazo cogiera lo que debía coger en la inclinación concreta. El tórax se fija en inspiración permanente. La expiración es muy dificultosa y la asfixia es la regla. Hipovolemia producida por las hemorragias, o sea que eso también cuenta como que es dado previo a esta crucifixión, lo que comentábamos antes. Y luego hace ese comentario que hemos dicho antes, ¿no? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y que lo dice en ese estado mental agonizante de decir verdad, ¿no? Un poco como reafirmando su verdad. Jamás hubo predicador como Cristo moribundo. Cuando muere una persona proclama su propia inocencia, o condena a sus verdugos, o pide perdón por su delito. Cristo, como mediador entre Dios y los hombres, lo que hacía era dispensar perdón, abogaba por los pecadores, o sea, intelecto íntegro y chispa divina en su humanidad. Vamos a acabar hoy con el aporte de Elisa, la estudiante, ostras, he puesto enfermería, lo siento, es enfermería, mis disculpas, de Santander. A ella le hice unas preguntas muy concretas y ella me respondió muy concretamente y se lo agradezco. Luego me ayudó a hacer un esquema que hoy veo que no vamos a ver. Pero bueno, estas preguntas también nos servirán para ver otra casuística. Le hice preguntas como ¿qué sucede? O ¿cómo reacciona un bazo de un muerto en pocos minutos? Ya me concentré más en el bazo y veréis más adelante por qué. Bueno, otro día por qué. Dice, ¿cómo reacciona un bazo de un muerto en pocos minutos o como mucho una hora, colgado en posición de crucifixión, cuando es perforado? ¿Se espera que sangre profusamente? Respuesta, lo que sucede es que la sangre se coagula en menos de una hora en el bazo, no es de esperar que sangre profusamente. Cuando un bazo es reventado a golpes no penetrantes, ¿la sangre hacia dónde se almacenaría? ¿Entraría directamente en la cavidad abdominal o quedaría retenida en la cápsula fibroelástica? Bueno, eso es una cápsula que envuelve también al bazo. Dice, se almacena en la cavidad abdominal, la sangre entra en la cavidad abdominal directamente. Aquí ella entiende que se ha reventado todo, la cápsula y todo, porque veremos luego que hay un vídeo que hoy no podemos tampoco presentar, es que me sabe mal que quede todo tan colgado, pero bueno. La semana que viene presentaremos un vídeo donde se presenta concretamente este caso, cómo esa cápsula fibroelástica va a hacer también algo para que esa sangre se mantenga un tiempo concreto. La sangre proveniente de un bazo que lleva muerto una hora, le puso una hora como más o menos, porque hemos visto esa hora como es muy interesante a nivel de descoagulación posteriormente, ¿no? ¿De qué color sería? ¿Más oscura que la sangre de una persona viva? ¿Carmín o carmesí? Dice, sí, es más oscura que la sangre de una persona viva porque no se oxigena. O sea que tenemos que tener en cuenta que esa sangre, a partir de la muerte, pierde oxígeno y ya el color se hace como más granate, por lo tanto más purpúreo. ¿Qué tiempo lleva la sangre en coagular? Una vez sale del corazón roto, teniendo en cuenta que el estado de deshidratación y cierta hipotermia y que la muerte ha sido rápida, ¿cuánto tardaría en desprenderse todo el suero del coágulo? ¿Tardaría lo mismo en coagular dentro del pericardio que dentro del espacio interpleural? Dice, la sangre coagularía en pocos minutos debido a la deshidratación e hipotermia. También se deshidrata el suero y deja aislado el coágulo. Tarda el mismo tiempo en coagular dentro del pericardio que de la pleura.
O sea, mi idea era un poco determinar si había diferentes tiempos de coagulación en función de dónde coagulaba, para saber si tenemos sangre en un sitio y agua en el otro. Un poco lo estoy mostrando la línea de investigación que he seguido para que veáis un poco a dónde voy y lo que digo, por qué lo digo. La sangre dentro del bazo coagularía, y de producirse esa coagulación, ¿cuánto tiempo después de la muerte tardaría en coagular la sangre dentro del bazo, suponiendo que estuviera sano? ¿La sangre expulsada por el corazón y la sangre retenida en el interior del bazo tardaría el mismo tiempo en coagular? Respuesta sí. Coagularía a los pocos minutos y antes de 1 hora, lo mismo que la que sale del corazón, que la retenida en el bazo. Aunque en el caso del bazo tarda más en coagular. Tiene un tiempo más de coagulación, concretamente el bazo. Unos minutos, me dijo. ¿Es posible que el bazo de una persona muerta derrame sangre líquida si se le perfora con una lanza entre media hora y 1 hora después de su muerte? ¿Cuál sería el tiempo límite de tiempo para que la sangre fluyera al recibir el lanzazo y todo el bazo fuera vaciado y derramado toda su sangre? El bazo puede sangrar si se perfora, hasta cerca de 1 hora. Después de ese tiempo ya no sangra, pues la sangre se coagula. O sea, antes me ha dicho que no sangraba, pero tiene un tiempo para sangrar, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta, como hemos visto antes, la descoagulación. O sea, que podemos tener en cuenta que el bazo puede la sangre coagular y después pasar un rato después de esa hora y descoagular. Y el signo de Don, que eso también me llevaba un poco de cabeza. ¿Es natural o es inducido? Porque no me quedaba claro, no sabía si eso era un experimento o era natural. Y sí, es natural, eso es propio. Pasa. La sangre de una persona muerta, si sale de su cuerpo al hacerle una herida y se la deja caer fuera y fluir, ¿la sangre que fluye va bajando por la piel, se coagularía? Dice no, porque le faltarían los factores de coagulación. O sea que en el momento en que Cristo es perforado, si su sangre ya estaba digamos, posterior al signo de Don, o sea, descoagulada y anticoagulable, en el momento de que sale fuera del cuerpo ya no tiene esos factores y seguiría fluyendo y fluyendo y fluyendo. Además le hice otra pregunta que siempre me ha tenido en solfa, y es, ¿la sangre mezclada con el agua se coagula o sigue fluyendo? ¿El agua mezclada con sangre facilita la fluidez y evitaría la desecación por el aire? Dice, la sangre mezclada con agua sigue fluyendo y mezclada con agua facilita la fluidez y se deseca más tarde. O sea que también el agua ayudaría a que esa sangre fluyera mejor. O sea que pondría más componente de fluidez para que bajara incluso más rápido y llegara a... incluso más lejos. Más lejos. Habría más volumen de agua. Recordemos que ya esa sangre había hipovolemia en ese cuerpo y deshidratación, por lo tanto esa sangre sería fluida, pero no excesivamente fluida, porque faltaría agua en el cuerpo. Por lo tanto, ese aporte extra de litros de agua, porque serían litros, por lo que hemos visto de acumulación, podría ser, ayudaría a que esa sangre fluyera mucho mejor y llegara donde tenía que llegar. Y hoy lo vamos a dejar aquí. El próximo día vamos a hablar de las declaraciones de Yaslyn Johnson sobre la sangre y el costado traspasado. Recordemos que Yaslyn fue la compañera de Ron Wyatt. Aquí vemos que trabajó con Ron, el cual también era, lo que vemos aquí, anestesista, enfermera anestesista registrado y certificado, o sea, trabajaban en el hospital Donelson. Y ella nos muestra, aquí me ha enviado pues lo que ella es, tiene enfermería registrado, también tiene un licenciado en masajes terapéuticos y es miembro de esta asociación médica neuropática. Ella tiene ahora 77 años y estuvo durante más de 20 años trabajando en este hospital, en el Donelson Hospital. No sé cuánto tiempo estuvo con él trabajando, no lo sé. Pero sí que ella
recibía todas las informaciones que él recogía al respecto de su investigación, sobre todo en la época del Arca de la Alianza. Y entonces ella tiene una visión también interesante sobre el tema, pero la discutiremos el próximo día. Por lo tanto... Bueno, hay un detalle que quizás, no sé si valdría la pena decir ahora. Recordemos que el agujero donde está puesta la cruz, según lo que se encontró, mide unos 60 centímetros, donde la cruz reposaba en profundidad, exacto. Y hacía como un poco de cuenco, la cual cosa podía permitir que si Jesús hubiese ido drenando todo esto hacia abajo, se pudiese quedar contenida allí, sí. Y recordemos que después, justo en esos momentos ya al final, sucede algo, el terremoto, ¿no? Por tanto, si había ya una cierta condensación allí, más fácil podía bajar aún con más fuerza en el momento de que se abriese una grieta. Pues eso tiene un plus, además de dificultad para el tema, porque si hubiera esperado mucho el terremoto en darse, esa acumulación podía haber producido otra vez la sedimentación de los componentes de la sangre. O sea que esa tendría que ser una fluidez mezclada con agua que se acumulara ahí el tiempo justo para no sedimentar y que luego al romperse pues bajara hacia abajo. Mostraremos, bueno, cuando acabemos todos los testimonios con el de Yaslin, mostraremos ese resumen que Elisa me ha ayudado a hacer y veréis más claramente todo esto que hemos ido explicando, más un poco en línea con los términos generales. Nos servirá también como para enlazar el próximo día y bueno, lo dejaremos aquí y que Dios os bendiga. Ya sé que hoy ha sido un poco espeso, lo intentaremos hacer un poco más fluido el próximo día. Pero es que, bueno, he creído interesante mostrar todo esto para que más o menos entendiéramos la casuística especial que se dio humanamente posible, que se dio en ese momento, que es posible, y de hecho se dio. Y ver que hay muchas posibilidades de que eso fuera así, tal como explica la palabra de Dios. Lo impresionante es que además todo coincidiera para que eso se produjera en esos precisos instantes. Además, ¿no? eso ya, además ya contando desde el Getsemaní, todos los sufrimientos ya desde el Getsemaní iban dirigidos a... Claro, ya tenías una deshidratación, los latigazos, hipobulemia, todo va sumándose y al final tienes ahí esas condiciones como aquel globo que lo vas llenando de agua que está a puntito de explotar, eso tienes que coger una aguja y hacer pluf y ya está. ¿Sabes? Es ese momento concreto, ¿no? Pues bien, vamos a dejarlo aquí, no vamos a continuar tampoco con el tema de 3 días y 3 noches y el próximo día, bueno, veremos hasta dónde llegamos. Lo importante es que podamos ir diciendo todo lo que hay para mostrar, ¿no? Pues una vez más, muchas gracias y si Dios quiere, continuaremos el próximo día.